Hola, buenas tardes. Por fin estoy aquí de nuevo para subir un vídeo. La verdad es que hace muchísimo tiempo que no lo hago porque bueno, estaba un poco liada con temas del trabajo y tal. Y bueno, también en cuanto al asunto de las tintas, pues también he estado haciendo algunos encargos y he estado más centrada en eso que no en hacer vídeos, que como suelo decir llevan mucho trabajo y me toman mucho tiempo. Pero es que ha habido una suscriptora, bueno, que la verdad es que el otro día me escribió un mensaje que no sé, que es que me conmovió un montón, que es que me encantó, bueno, se me ponían los pelos de punta cuando lo estuve leyendo, y es una chica que se llama Patricia Pérez, que bueno, me escribió como que llevaba mucho tiempo mirando continuamente a ver si había subido algún vídeo y que bueno, que echaba de menos que lo subiera. Y bueno, me pareció tan, no sé, tan encantador el vídeo y tan maja la chica que le dije que bueno, intentaría como pudiera sacar tiempo, aunque no lo tengo, para subir. Claro, ya de paso le pregunté si había algún tema en particular que le resultara interesante y me dijo que, bueno, que había oído hablar, bueno, había visto en alguna ocasión vídeos de artistas que trabajan con las tintas, que bueno, pintan sobre tazas y piezas decorativas y así. Entonces, bueno, le dije que bueno, que haría un vídeo acerca de ese tema para intentar explicar mi experiencia y lo que he descubierto acerca de pintar con tintas sobre objetos de decoración o objetos que pueden ser útiles para la vida cotidiana, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar, ella me hacía una pregunta acerca de, porque hay muchísima gente que pinta con tintas al alcohol sobre tazas y sobre piezas que son de vajilla, digamos, ¿vale? Entonces hacía un apunte y la verdad es que llevaba toda la razón, y es que, claro, lógicamente una taza o un vaso o un cuenco o algo similar de vajilla luego tiene que ser utilizado. Lo tenemos que lavar, lo tenemos que pegar a nuestra boca y tal, y entonces con esas cosas hay que tener muchísimo cuidado. En primer lugar, si se utilizan tintas y no se protegen, como ya os he dicho muchas veces, pues claro, si encima las intentamos fregar, bueno, van a desaparecer. Entonces, para poder protegerlas, tampoco podemos utilizar lo que os he comentado siempre de un barniz en spray al agua, con base agua, sino que tendríamos que utilizar una resina. Y hay que utilizar además, cuando se trata de este tipo de piezas, hay que utilizar resinas que sean aptas para el uso alimentario. Entonces, bueno, las marcas en general de resina tienen normalmente, bueno, las marcas buenas, tienen resinas de uso alimentario, pero claro, aplicar la resina luego puede suponer un problema, ¿vale? Porque, por ejemplo, si nosotros decoramos, que te digo yo, un plato, que es una superficie horizontal y llana, si nosotros eso lo quisiéramos cubrir con resina para que luego aguantara el uso y el lavado y todo, pues no habría ningún problema, sería igual prácticamente que una bandeja, ¿no? Se podría cubrir con resina, que es plana, horizontal, y no habría ningún problema. El problema no lo podemos encontrar cuando tenemos una superficie como una taza, que es algo cilíndrico, ¿vale? Entonces, primero, para pintar es más complicado, pero bueno, una vez que está pintado la taza o el vaso o el cuenco, el caso es que habría que poner la resina encima. La resina, sabéis que es una cosa delicada de aplicar, pero encima además es que si es una cosa cilíndrica y que hay que colocarla en vertical, pues mientras se está secando chorrea. Entonces, ¿cuál es el asunto? Pues que todas estas artistas que vosotros veis que decoran tazas se dedican profesionalmente a esto, ¿vale? Porque si no, no tiene sentido el fabricarse o comprar un aparato que ofrezca la posibilidad de secar una taza dándole, o sea, que no secar la taza, sino la resina que está aplicada sobre una taza, dándole vueltas para evitar que chorree.
¿vale? Entonces yo lo he visto en alguna ocasión que, bueno, pues gente que ya digo, que se dedica profesionalmente a vender tazas y entonces hace muchísimas y les trae cuenta, claro, lógicamente, tener un artilugio de estas características. Entonces son, como diría yo, voy a coger, es que justo no me he traído ninguna taza, pero imaginemos que nosotros, que esto, que es una cajita, ¿vale? Que esto fuera una taza, tendríamos que haber pintado aquí y entonces al aplicar luego la resina, la aplicaríamos y entonces son unos artilugios que se meten así y que van moviendo todo el rato la taza, ¿vale? Van moviéndola todo el rato. La hacen girar y entonces el rato que tiene que estar la resina hasta que se solidifica, al menos inicialmente, y no chorrea, pues está todo el rato dándole vueltitas y entonces se secan así. Entonces es un proceso bastante laborioso. Pintar, pon la resina, métela en el artefacto este y que se ponga a dar vueltas y que esté dando vueltas hasta que se medio solidifica y no chorrea, ¿vale? Y luego ya, una vez que ya está prácticamente sólida, pues ya sí que la pueden sacar del artilugio este y ponerla sobre cualquier superficie que termine de cuajar, ¿no? Pero mientras hay que hacerlo así. Entonces, claro, tener este tipo de mecanismo, la verdad es que si uno no se dedica a producir muchas tazas, no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo realmente el asunto de las tazas, a no ser que sea una taza que tú la quieras simplemente para ponerla en algún sitio y decorar, la verdad es que para mí no tiene mucho sentido porque no me voy a dedicar a vender tazas, ¿vale? Pero cualquier persona que realmente utilice tinta y quiera hacerlo, pues la verdad es que, claro, tendría que apañarse un artilugio de este tipo para que la resina, ya os digo, resina alimentaria, que se utilizara para cubrir la taza y para fijar la tinta, pues permaneciera durante el tiempo. Entonces, bueno, pues dejando aparte pues estos objetos de vajilla que necesitan resina para cubrirse, resina alimentaria, y que puede ser tan complicado aplicarla, realmente las tintas las podemos aplicar sobre otro montón de objetos, ¿no? Y objetos decorativos, y que, bueno, como son cosas a lo mejor que nos vamos a tener que lavar, fregar o utilizar, bueno, realmente no los tenemos que proteger con resina y entonces sí que podíamos decorarlo más fácilmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre realmente cualquier superficie que sea, como siempre hemos dicho, una superficie que no absorba la tinta, que sea totalmente impermeable, digamos, que no tenga poros, que no sea una superficie porosa y que sobre la que podamos, tipo cerámica, o sea, perdón, porcelana, vidrio, plástico, metal, azulejos, sobre todo ese tipo de materiales podemos pintar con las tintas al alcohol. Entonces cualquier cosa que esté hecha de ese material lo podemos decorar, ¿vale? Entonces me imagino que también habréis visto, en plan, digamos, siguiendo un poco la estela, digamos, de las tazas, pues del estilo sería, por ejemplo, macetas. Hay mucha gente que decora macetas y se quedan muy bonitas, pero claro, una maceta realmente, si no la proteges luego, o sea, no tienes que protegerla luego con resina, no pasa nada. Entonces, bueno, realmente echando un spray, un barniz en spray al objeto, se quedaría bien fija y no habría ningún problema. Si no la tenemos que... claro, habría que tener cuidado, por ejemplo, si se riega, pues que no caiga agua sobre esto para no maltratar, digamos, el objeto. Pero luego hay otro montón de objetos que sí que se pueden decorar y que, como son cosas que no se utilizan tanto para el uso cotidiano, pues la verdad es que dan buen resultado. Entonces, bueno, ya os digo que yo tazas, vajillas, macetas tampoco se me ha ocurrido hacer nunca, pero por ejemplo sí que he intentado decorar, por ejemplo, jarroncitos. Hay unos jarroncitos que venden, por ejemplo, en Ikea, que son de este tipo, son unos jarroncitos de cristal, de vidrio, que son blancos y que, bueno, se pueden decorar, ¿veis? Con tinta, y que quedan bastante monos. Simplemente habría que decorarlo, claro, hay que decorarlo haciendo el movimiento para poder hacerlo y tal. Bueno, aquí es que hice unas pruebas, pero bueno, los podéis decorar y luego simplemente aplicando un barniz en spray al agua, pues quedarían perfectamente para poder colocarlo en cualquier sitio y adornar. Aquí tenéis, por ejemplo, este, que ya veis que hice la prueba y está en tonos azules.
pero por ejemplo luego hice otro así en tonos verdes, que también queda muy bonito, en verde con dorado mezclado, con el piñata brass de toda la vida. Vale, entonces tenéis aquí por ejemplo jarroncitos de estos de Ikea que son blancos. Claro, tenéis que procurar coger objetos que tengan un fondo claro, tipo esto, un vidrio blanco, que esto en Ikea pues, son bastante económicos, ¿vale? Porque luego, bueno, también por ejemplo en mi casa quité una lámpara que tenía este tipo de... tenía aquí dentro la bombilla, y por aquí salía el cable. Entonces estas cosas que se las quité porque no me gustaban, como son de cristal, también de vidrio blanco, bueno, pues veis que las decoré, quedan también muy bonitas. Aquí hice una florecilla con un poco de dorado y en azul, ¿vale? Entonces, bueno, y esto además era más fácil de pintar porque son planos, entonces pude colocarlo así y decorarlo, ¿vale? No es tan complicado como una cosa cilíndrica o curva, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis otra cosa. Y luego el vídeo, que luego os voy a enseñar el proceso de decoración, pues lo he hecho decorando esta especie de objeto que es como para poner una vela, ¿vale? Entonces esto era blanco y lo que he hecho ha sido decorarlo, ¿veis? Lo he decorado. Si queréis ver, luego tendréis el proceso a continuación de esta explicación inicial. ¿Veis? Aquí tenéis lo he decorado así y luego aquí, bueno, pues se pone su velita. Entonces, claro, esto pues, queda perfecto luego puesto en una estantería de adorno, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que que todos los objetos que no sean de fondo blanco, pues podéis también utilizarlos, pero tendréis que tener más cuidado. Por ejemplo, hay otro tipo de bandejitas, estas que son de Ikea también, que son metálicas, también se podrían decorar, pero claro, al poner la tinta sobre ella, como tiene un fondo de otro color, va a ser más complicado. Entonces, objetos que verdaderamente no son blancos, yo siempre recomiendo, para que se aprecien mejor la calidad de la decoración que hacemos, o sea, digamos que son prácticamente cuadros pegados sobre objetos, para que se aprecien bien las calidades y el dibujo y los colores, pues habría que ponerle algo blanco. Ese algo blanco puede ser o bien un papel, que en realidad no estáis pintando sobre los objetos, sino que pintáis sobre el papel, luego lo recortáis y lo adherís aquí y lo cubrís, por ejemplo, con resina, que sería este tipo de decoraciones, por ejemplo, que se hace con este tipo, por ejemplo, de bandeja. Yo compro estas bandejitas en bazares orientales, algunas que son de Ikea y tal, y bueno, pues yo lo que hago es sobre un papel del que utilizamos siempre para pintar con tintas al alcohol, un Nara o un Yupo, el que se quiera, hacéis vuestro cuadro, lo recortáis para poder adaptarlo a la superficie que tenemos que cubrir. Eso se pega, ¿veis? Y luego a continuación lo cubrimos con resina. Entonces esto se podría utilizar, es bastante resistente. Además podéis utilizarlo, yo que sé, pues de bandejita para poner anillos, para poner no sé, llaves, para ponerlas en cualquier sitio así, ¿vale? Luego, por ejemplo, de este mismo estilo, pues la cajita esta que os he enseñado, que bueno, aparte hay un vídeo entero sobre cómo hago las cajitas estas, pero bueno, aquí tenéis otro ejemplo de unas cajitas de bambú que tienen este tipo de tapa, y que yo lo que hice fue eso, pintar sobre un papel, luego recortarlo y pegarlo sobre la tapa y cubrirlo con resina. Esto sería otra opción, una caja, ¿vale? Y luego estas otras cositas, por ejemplo, que venden también en Ikea, que son como una especie de posavasos o algo así, pues también le podéis hacer igual, pintar los cuadritos sobre vuestro papel, recortarlos, pegarlos sobre el fondo de estas cosas y cubrirlos con resina. También se encuentran mucho de esta especie de posavasos o posavelas, ¿vale? Que son en cristal, en vidrio transparente, y puede hacerse igual, de la misma manera. Podéis pintarlo, recortarlo, ponerlo en el fondo, no pegarlo, porque si son en forma transparente, o sea, si son de un cristal transparente, si los pegáis, pues pueden quedar feos por la parte de atrás al ser transparente, aunque bueno, si están apoyados en una mesa, pues tampoco pasaría nada, pero bueno, los podéis poner en el fondo y cubrirlos con resina.
Y bueno, ya de este tipo de cosas es que hay todo tipo de objetos que podéis cubrir y hacer objetos útiles pero bonitos a la vez. Por ejemplo, bandejas en las tiendas de manualidades podéis encontrar bandejas de madera hechas, de estas en bruto, para luego que las podáis pintar, las podéis encontrar a miles. Entonces, bueno, aquí tenéis por ejemplo otro ejemplo de una bandeja que yo he hecho. Era blanca y entonces lo que hice, blanca, en tono natural madera, entonces lo que hice fue pintar el fondo con una imprimación en blanco y sobre esa imprimación, como si fuera un lienzo, con tintas al alcohol, pues hice esta decoración. Una vez seca y barnizada con barniz al spray, o sea, barniz en spray al agua, pues la cubrí con resina. También con la resina pinté esta parte y luego, bueno, por aquí, pues por esta otra parte, bueno, la dejé en blanco, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya veis que en lo que es en el mundo de objetos decorativos es que podéis hacer montones de ellos. Y bueno, lo único que hay que, no sé, buscarse la vida para que queden protegidos dentro del uso que nosotros le vayamos a dar, ¿vale? Entonces, bueno, acabo ya con este rollete que he metido de 16 minutos que llevo hablando y bueno, a continuación monto y os enseño el vídeo que he hecho en el cual he estado haciendo la decoración de este portavelas, ¿vale? Y que podéis ver paso a paso. Espero que a Patricia Pérez, que es la persona que me lo ha pedido y que me escribió ese mensaje tan encantador, pues le guste el vídeo, que se lo dedico, digamos, ¿vale? Espero que a los demás os sea de utilidad y bueno, os dejo con él. Os voy a decir una última cosa porque, bueno, veo que ya tengo bastante gente que me sigue, estoy súper orgullosa de todos esos que os gusta, bueno, de hacer vídeos y que haya gente que os guste y que me sigáis y que os sean de utilidad y tal. Y entonces, bueno, estoy muy contenta. Y bueno, pero es que no había dicho nunca, como la gente suele poner aquí en los vídeos como mensajitos de y seguidme y tal, que sepáis que yo también tengo mi cuenta de Instagram, por si queréis ver todos los cuadros que voy pintando, o bueno, otros tipos de cosas que hago, pero que las voy subiendo siempre en Instagram. Y bueno, mi nombre es marianrl_art, marianrl_art. Os lo dejaré también escrito abajo en las instrucciones en la descripción, perdón, del vídeo, por si queréis seguirme también en Instagram para que veáis los cuadros que voy haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo, espero que os guste, que os sea de utilidad y os mando como siempre muchísimos besos para todos, ¿vale? Un beso. Pues lo primero que voy a hacer va a ser limpiar el portavelas que vamos a decorar con alcohol etílico de 96, alcohol común, ¿vale? Porque como, bueno, era un objeto que yo tenía en casa, que había sido ya utilizado, había tenido una vela, pues lo había tocado y entonces, bueno, la superficie estaba un poco grasienta, tenía un poquito de polvo, entonces, bueno, lo voy a limpiar con cuidado para evitar que haya partículas o impurezas que luego, bueno, pues produzcan efectos no deseados sobre la tinta cuando empecemos a trabajar con ella. Entonces, bueno, os voy a enseñar, bueno, así brevemente los colores que voy a utilizar, que van a ser un par de amarillos, en este caso van a ser de Copic, os dejaré los números en la descripción del vídeo, y un par de rojizos naranja, ¿vale? Entonces, bueno, ahí los tenéis, pero bueno, se ve poco. Luego dejaré la numeración de los que voy a emplear. También voy a utilizar un verde, que es este otro, que también dejaré el número. Y bueno, vamos a empezar con ello. Lo primero que vais a notar es que la cantidad de tinta que se utiliza para decorar este tipo de objetos, sobre todo objetos que son curvos, como este portavelas, que son cilíndricos y que la tinta resbala mucho, es que, bueno, la cantidad es bastante más importante que la que utilizamos, por ejemplo, cuando se pinta un cuadro. Entonces tenemos que jugar con una mayor cantidad de tinta y tenemos también que tener en cuenta, pues, el efecto que se produce cuando la tinta resbala sobre la superficie curva. Veis que también se utiliza el secador porque, bueno, aunque la tinta se va chorreando y conforme va cayendo,
por su propio movimiento se va secando. También hay que ayudarla en algunas ocasiones a que acabe de secarse si no queremos que la tinta vaya avanzando. Habéis visto también, bueno, pues que como yo lo que pretendo es, mi idea es rellenar la parte de mitad, digamos, del portabella hacia abajo, pues bueno, me había caído una manchita en la parte de arriba y como ya os digo, este material, que es así como una especie de cerámica o porcelana, pues se puede limpiar estupendamente porque no es nada porosa, pues bueno, con un poquito de alcohol isopropílico he quitado una gotita que me había caído en la parte superior, ¿vale? Entonces, bueno, si os dais cuenta, voy realizando movimientos rotativos, digamos, del portabella para que se vaya mezclando la tinta que voy depositando en color rojizo con la que voy depositando en color amarillo y bueno, tal cual voy viendo cómo va quedando, pues también voy añadiendo alcohol isopropílico para que se diluya, para que se vayan produciendo los típicos efectos degradados que también se consiguen cuando estamos pintando un cuadro. Lo que pasa es que en este caso, como se trata de un objeto tridimensional, pues es que tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que adquirir cierta habilidad para ir manejando el objeto a la vez que vamos echando la tinta de varios colores, el alcohol y utilizando el secador. Como normalmente lo que hago al hacer los vídeos es quitar el volumen porque si no el sonido del secador es muy incómodo de estar oyéndolo todo el rato, si os dais cuenta no lo suelo apagar porque como la caída de la tinta cuando se deposita sobre la superficie y más todavía cuando se le echa alcohol es bastante rápida, si lo enciendo y lo apago es que casi no da tiempo a reaccionar. Entonces es bastante más práctico dejarlo encendido al ladito, ¿vale? Y entonces ir cogiéndolo rápidamente en cuanto echamos la tinta o echamos el alcohol o vamos girándolo, ¿vale? Entonces, bueno, ya estáis viendo cómo estoy consiguiendo una primera línea que he colocado en la parte de arriba en un color así bastante rojizo y potente y luego he puesto a continuación amarillo. Lógicamente de la mezcla salen como tonos anaranjados y bueno, voy rotando, voy secando y se van produciendo degradados. Claro, controlar el movimiento de la tinta sobre una superficie plana es ya difícil, ya lo sabéis los que habéis pintado con tintas al alcohol, cuanto más cuando lo estamos haciendo sobre una superficie tan resbaladiza como es la de un objeto de estos de cerámica y encima curva. Entonces, bueno, lo que yo voy haciendo al menos es que cuando ya tengo una zona que más o menos me ha gustado el degradado que he conseguido, pues si la parte las partes que hay pegadas no me están gustando tanto, pues y considero que no son adecuadas al diseño que yo llevo en la cabeza, pues las voy retirando para que luego cuando sigamos añadiendo las tintas no se produzcan mezclas indeseadas. Ya sabéis que yo siempre os aconsejo que seáis limpios, ¿vale? Que lo que no os vaya gustando, que lo vayáis quitando. Afortunadamente en este tipo de superficie, igual que por ejemplo cuando se utiliza nara, se pueden borrar y entonces si hay algo que no os agrada, es mejor retirarlo desde ya con un trapo, como estoy haciendo en este caso, mojado en alcohol isopropílico y eliminarlo. A ver, lo que ha ocurrido en mi caso es que, claro, al ir moviéndolo, la tinta roja con la tinta amarilla ha producido una mezcla naranja que por mucho que se intente controlar, pues bueno, ha caído en la parte de abajo y como mi idea era seguir añadiendo a continuación del rojo y del amarillo el verde y no quería que se mezclara el verde con los tonos anaranjados porque de la mezcla iba a salir un color marronáceo que no me apetecía porque quiero que el verde quede bastante potente y bastante limpio, pues lo que he hecho ha sido retirarlo desde ya. Entonces, claro, como estoy aplicando ya la tinta verde sobre el blanco de nuevo,
y el único color que tiene al ladito y con el que se puede mezclar es con el amarillo, pues bueno, pues voy a conseguir que la mezcla, si pasamos, o sea, si el alcohol pasa un poco de la zona verde a la zona que está junta, pegadita, pues es con el amarillo. Y entonces, bueno, no creo que se ensucie. Entonces, bueno, voy poniendo la tinta verde, voy poniendo alcohol isopropílico, voy secando con el secador. Ahora habéis visto cómo he levantado el portavela y lo he acercado para soplarle y conseguir que se fije un poquito más sin tanto calor. Y también es importante, como siempre digo, la limpieza de la zona en la que estamos trabajando. Quizá en este caso todavía más porque, claro, tenemos que seguir apoyando el objeto sobre la superficie y si está sucia, bueno, pues puede mancharnos el resto del trabajo. Bueno, aquí veis cómo he mostrado otra tinta que he decidido colocar, un verde aún más potente, más oscuro, más brillante, que también os dejaré su numeración en la descripción del vídeo, y que he puesto a continuación del otro verde que me parecía muy brillante y muy alegre, pero que al echarle el alcohol isopropílico y al aplicarle el secador me quedaba como demasiado claro. Entonces, como quiero más potencia de color, pues bueno, por eso he puesto este otro color. Bueno, y ahora sigo trabajando, voy añadiendo alcohol en los sitios en los que quiero que se diluya la tinta, coloco más tinta oscura si quiero más oscura, vuelvo al color anterior que era más vivo y añado más cantidad para ver si consigo más fuerza, o sea, ese tono pero con más pigmento para que no quede tan desvaído. Le añado amarillo para que, bueno, pues como ya sabéis que al mezclar las tintas pues se consiguen degradados muy bonitos y muy chulos, pues bueno, también sigo añadiendo de un tipo y de otro. Voy haciendo rayitas en algunos sitios, en otros sitios dejo puntitos para conseguir bueno, que no quede demasiado homogéneo y que se vayan produciendo zonas así más desvaídas, otras que sean más oscuras y así. A ver, la idea general que yo llevo en la cabeza al decorar este portavela es conseguir como una especie de paisaje con estrato, ¿vale? Entonces en la parte de abajo quiero hacer como una parte verde que simule, digamos, la tierra, y luego una zona amarilla que fuera como no sé, como el cielo a la noche, o sea, al anochecer, al atardecer, que muchas veces se vuelve amarillo y rojizo, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la inspiración que yo intento plasmar al decorarlo de esta manera, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir acelerándolo un poco para que no se haga demasiado pesado, porque en el fondo es repetir el proceso: tinta, alcohol, secador, soplar, ir consiguiendo como una serie de estratos, ¿vale? Así que lo acelero un poquito para que no se haga tan pesado. Bueno, freno de nuevo porque, bueno, como pretendo que el vídeo os sirva para aprender diversas técnicas y para que veáis todo lo que se puede hacer, voy a echar un poquito, como veis, de metalizado, del piñata brass de siempre, que, bueno, como yo lo paso de un bote grande que tengo a este bote de aguja, bueno, pues lo estaba enseñando un poco. La verdad es que el metalizado, el piñata brass, queda muy muy bien sobre la cerámica, sobre los azulejos. Entonces queda realmente bonito porque se va mezclando con las tintas que se utilizan y hace unos degradados o líneas incluso muy chulas, ¿vale? Entonces, a la vez que os he enseñado hace un momento cómo he colocado el piñata brass, si veis, he cogido ahora mismo otro secador diferente, ¿vale? Porque como quiero que el aire no sea tan caliente ni que la potencia sea tan alta,
yo tengo dos tipos de secadores. Tengo el que habéis visto anteriormente, que es un secador de viaje poco potente, pero bueno, aún tiene su potencia. Y luego tengo este otro, que es de un moldeador de pelo, que la potencia es todavía menor y que la temperatura a la que echa el aire es más baja. Entonces, cuando quiero que el alcohol se seque todavía más despacio y poderlo mover un poquito más de tiempo y que me dé tiempo a moverlo, a mover la mezcla, pues utilizo este otro tipo de secador, ¿vale? Entonces ahora estáis viendo cómo las pequeñas líneas que he hecho con el metalizado, estoy añadiendo alcohol isopropílico y las estoy moviendo para conseguir una línea, un poco de división entre el verde clarito y verde oscuro mezclado con este metalizado, una línea, y luego a continuación volveré también a mezclar con amarillo. Y ya os digo, de una forma un poco más lenta y más suave que con el otro secador. Bueno, también quiero llamar vuestra atención sobre el hecho de que la forma de mover el secador anterior y este son diferentes. Si habéis visto antes, con el secador anterior era más en la misma dirección, digamos, que las líneas que estaba haciendo, mientras que cuando cojo el otro lo estaba haciendo como de arriba abajo, ¿vale? Entonces, bueno, ahora voy a hacer también otra cosa un poco diferente para que podáis ver cómo, aparte de echar la tinta, echarle alcohol, mover el alcohol, soplarle, en fin, todas las cosas que hemos hecho hasta ahora, si tenemos a lo mejor en alguna zona en la que nos queda, no sé, una línea que no nos gusta, o una zona que es demasiado contundente o lo que sea, podemos también utilizar un pincel para aplicar tinta mezclada con alcohol isopropílico, para, no sé, quitar cantidad de pigmento para que no queden zonas tan contundentes a lo mejor, sino que sean un poco más degradadas. Y bueno, para ir consiguiendo otros efectos que son un poco distintos, ¿vale? Entonces ya habéis visto como había alguna zona de metalizado que había quedado como muy gruesa y no me gustaba, pues estoy aplicando tinta verde mezclada con un poco de alcohol con el pincel para arrastrar y eliminar un poco del pigmento que haya quedado así un poco más ancho, y luego ya he seguido pues mezclando pues con alcohol isopropílico, tinta directamente aplicada desde el bote de la tinta, en fin, cosas diferentes que me van permitiendo conseguir diferentes movimientos en la tinta, diferentes efectos, degradados, manchitas, bueno, cosas diferentes que hacen que el pintar con tintas al alcohol pues siempre sea como una especie de reto y un desafío, ir aprendiendo. O sea, cualquiera que pinte y que se dedique a alguna actividad artística ya sabe que para todo se necesita práctica, pero en el caso de las tintas al alcohol el practicar y el probar cosas es especialmente importante, porque al ser un medio que es muy difícil de controlar y que requiere mucha práctica el saber controlarlo bien, pues la verdad es que el conseguirlo requiere un proceso largo, pero la verdad es que también es muy divertido el practicar para ir consiguiendo cosas nuevas, aprendiendo, quedándose con lo que a una le gusta más, y bueno, por eso ya os digo, es una técnica muy, muy, muy divertida. Entonces, bueno, voy a seguir acelerándolo un poco, porque una vez que os he mostrado cómo aplicaba el metalizado, pues bueno, he seguido trabajando, mezclando y haciendo los estratos que estaba persiguiendo, ¿vale? Así que acelero otra vez un poquito para que no se haga tan pesado.
Volvemos a la velocidad normal porque como en ese punto yo creo que ya los estratos que he conseguido, las franjas de color que tenía pensada están más o menos conseguidas, pues voy a limpiar la parte de abajo para que me quede una zona que no llegue completamente a la base del portavelas. Y bueno, pues como siempre cojo una servilletita o un trapo, también se puede coger en este caso, le añado un poquito de alcohol isopropílico y voy limpiando con cuidado la zona de abajo para que se me quede bien limpita y tenga una franja blanca en la que no tengamos manchitas de otro color, ¿vale? También limpio la parte de abajo, también limpio la parte de arriba en la que había caído alguna pequeña gotita. Y os voy a enseñar otra técnica, y es esto que estoy haciendo ahora mismo, y es que con una especie de botecito de estos que sirven para echar spray, que puede serviros para poner colonia o no sé, cualquier otro tipo de líquido que queráis pulverizar, pues bueno, yo tengo algunos de estos en los que echo alcohol isopropílico puro, como en este caso, y aunque me queda un poco fuera de la cámara, estoy pulverizándolo aproximadamente a esa distancia, como a unos 20-30 centímetros del portavelas, y las gotitas de alcohol al caer sobre la superficie pues van dejando un punteadito de una manchita, una un poco más pequeñita, otra un poco más amplia, que quedan muy monas. Bueno, aquí podéis ver cómo está quedando el portavelas en toda su superficie, que lo estoy girando para que veáis pues los estratos que hemos conseguido en rojo, amarillo, verde, con el metalizado, y luego con el punteadito que hemos conseguido al pulverizar alcohol isopropílico puro con el botecito de spray. Bueno, y ahora por último os voy a enseñar una nueva serie de botecitos de tinta que voy a emplear a continuación, en un verde oscuro, como veis, en otros tonos ya más oscuros, en unos tonos granate, violáceos, etcétera, que son tonos que tienen mucho más pigmento, porque para finalizar la decoración del portavelas los voy a utilizar para realizar una especie de punteado, utilizando para ello varias técnicas. Como veis, tenía ahí sobre la mesa dos pinceles de punta bastante fina, ¿vale? Porque no quiero un punteado demasiado grueso, sino que quiero hacer como lunares, digamos, de tintas más oscuras sobre los estratos, como si fueran burbujitas, ¿vale? Entonces para ello he cogido primero ese pincel. Aunque no se ve, estoy mojándolo sobre tinta pura en un tono rosado oscuro tirando a berenjena, que ya os digo que os dejaré la numeración también en la parte de abajo, en la descripción del vídeo, y voy a ir realizando como una especie de puntito. Si veis, al depositar la tinta pura con el pincel, primero cae la gotita y luego como que se expande un poco, se abre, ¿vale? Y bueno, adquiere una mayor dimensión. Entonces ahí tenéis, yo las tintas las suelo apoyar en diversos recipientes que tengo en casa. Pues bueno, uno por ejemplo es un recipiente de plástico transparente que tengo, de estos que sirven para poner huevos. Y ahora últimamente utilizo bastante los vasitos estos de plástico, la parte de abajo, porque los limpio muy bien, ¿vale? Entonces sobre los vasitos, ¿veis? Ahí estoy limpiándolo. Entonces sobre el vasito vuelto boca abajo voy poniendo un poco de tinta. Si quiero cogerla así pura, la tomo directamente, y si no, como estaba haciendo hasta ahora, pero si no, lo que hago es añadir un poquito de alcohol isopropílico, y haciendo esto lo que conseguimos es que al depositar la mezcla de tinta con alcohol isopropílico ahora sobre los estratos, al llevar alcohol disuelve más la tinta que hay inicialmente puesta y se abre más, y conseguimos una manchita, unos lunarcitos más claros y más amplios, ¿vale?
Entonces, bueno, voy a ir colocando lunares utilizando el pincel de tinta o de tinta con alcohol isopropílico, como en este caso, para conseguir como un punteado. Voy a acelerar un poquito el vídeo como siempre para resumir. ¿Veis cómo sigo aplicando un punteado sobre la zona superior y sobre la amarilla? Y ahora cambio de color, aplico un tono verde bien oscuro sobre la zona de verde más claro y amarillento. ¿Veis cómo al aplicar los puntitos se abren? Y ahora por último os voy a mostrar, así todavía a velocidad normal, cómo aplicando con el pincel muy finito simplemente alcohol isopropílico puro, consigo también unos lunarecitos, pero en este caso hacen que el color desaparezca prácticamente del todo y entonces quedan como unos puntitos blancos, ¿vale? Si lo aplico sobre el estrato pues queda como un lunarcito blanco, y si aplico la gotita dentro de un lunarcito que haya hecho previamente con tinta, pues aparece como un puntito más clarito dentro, entonces queda como un puntito más oscuro con otro puntito más clarito dentro, ¿vale? Sobre el estrato sería punto blanco y sobre las gotitas ya hechas previamente pues sería gotita oscura con centro más clarito. Por favor no os confundáis con el bote de alcohol, que me lo he dejado ahí porque había estado limpiando la mesa, ¿vale? Y es alcohol etílico normal y corriente, pero no es este el que estamos aplicando, alcohol isopropílico como el que se utiliza siempre con las tintas al alcohol isopropílico puro, ¿vale? Bueno, veis cómo continúo aplicando más gotitas sobre zona verde, sobre la zona rojiza, aquí desde otra posición que cambié un poco porque creo que de esta manera lo podéis ver un poco más cerca. Y ya finalmente pues limpio la parte de arriba cuando ya he considerado que estaba ya todo el punteadito terminado, y bueno, pues aquí tenéis más o menos cómo ha quedado el resultado final, ¿vale? Ya todo limpito y bien. Le hago unas últimas lunaritos porque bueno, en esa zona de abajo parecía como que estaba demasiado plano y he querido añadir alguno más a última hora, que siempre ocurren estas cosas, que cuando uno lo mira a lo mejor lo está viendo de una posición y le parece bien y luego lo cambia un poco de perspectiva como he hecho para enseñároslo, y bueno, pues me daba la sensación de que podía hacer falta algún puntito más, ¿vale? Entonces bueno, pues aquí tenéis el resultado final después de haber terminado con el punteado. Y lo único que nos quedaría sería, para terminar el trabajo, aplicar una o dos capas de barniz, ¿vale? Como siempre os digo, tiene que ser un barniz con base de agua, en spray a ser posible, para que no arrastremos los pigmentos y no se nos estropee el trabajo. Entonces se agita y se aplica desde una distancia de unos 20 o 30 centímetros. Ya os digo, una capa, dos capas. Bueno, tampoco es un objeto que vayamos a manipular mucho, pero bueno, siempre cuanto más protegido se quede, pues mejor, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar a continuación, una vez seco, cómo queda el trabajo. Y bueno, yo creo que después de mostrarlo, pues podemos dar por terminado el vídeo. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os sea de utilidad, que os sirva para daros ánimo y para practicar, para adentraros en el mundo de las tintas al alcohol. Y bueno, en este caso espero que a Patricia le haya gustado especialmente. Y nada, pues me despido hasta el próximo vídeo. Si tenéis alguna sugerencia, me la hacéis, estaré encantada de atenderos si me es posible. Y pues nada, a continuación os dejo una foto del portavelas colocado en su sitio. Me despido de todos vosotros. Un besito muy grande.